Bien, nuevamente sean cordialmente bienvenidas a la sesión correspondiente al día lunes 20 de abril del año en curso. Hoy nos corresponde revisar los contextos de producción de la última consonante de esas 8 que surgieron en la Edad Media castellana. Ya vimos las 4 consonantes que desaparecieron en el paso o en la transición del medievo al español moderno. Y ya hemos visto tres de las consonantes que sí lograron subsistir durante esa transición. Vimos ya el origen del nasal palatal sonoro, del africado posalveolar sordo y de la fricativa palatal sonora. Esta fricativa palatal sonora que en la escritura, para los hablantes que sí son distinguidores, eh, o mejor dicho, esta fricativa palatal sonora que en la escritura idealmente se representa con la grafía Y. Bien, ¿qué es lo que pasa? Que los hablantes que somos yeístas con Y, producimos esta fricativa palatal sonora independientemente de que en la escritura haya Y o haya doble L. Contrariamente, los hablantes que son yeístas y yeístas con doble L sí distinguen desde el punto de vista articulatorio y desde el punto de vista perceptivo, cuando en la escritura hay y cuando en la escritura hay doble L. ¿Por qué? Porque esos hablantes yeístas, repito, con doble L, producen este señor, el fricativo palatal sonoro, cuando en la escritura hay Y, pero distinto de nosotros los yeístas con Y, los yeístas con doble L producen este señor, el aproximante lateral palatal sonoro, cuando hay doble L en la escritura. ¿Sí? Por eso ellos son distinguidores. Por lo general, esos hablantes distinguidores, es decir, los yeístas con doble L, los ubicamos mayoritariamente en el centro norte de España, es decir, en la variedad septentrional del español peninsular. ¿Sí? Ya, déjenme responder acá un mensaje. Bien. Entonces, vamos a comentar los contextos de producción de esta última consonante, la aproximante lateral palatal sonora, y vamos a proceder a practicar ya con palabras y ustedes mismas me van a ayudar a explicar el camino evolutivo de esos términos. Pasemos entonces a la diapositiva en la que mencionamos los contextos de producción de la consonante que nos falta por revisar, que es el aproximante lateral palatal sonoro. Allí tenemos los contextos de producción en pantalla. Se suman 3 contextos más a todos esos contextos que hemos venido discutiendo desde que comenzamos a trabajar con las consonantes medievales. ¿Por qué medievales? Porque, repito, esto no lo deben dudar ustedes a estas alturas, este conjunto de 8 consonantes eran inexistentes en la latinidad. ¿Sí? Muchas de estas consonantes perviven aún en otros romances. No es el caso del español y, bueno, bien sabemos que 4 de esas consonantes sí subsisten o permanecen hoy en día en el español moderno. El primer contexto de producción de esta consonante aproximante lateral palatal sonora, que si ustedes se fijan acá, la grafía con la que se representa, vuelvo y repito, es la doble L. El primer contexto de producción está constituido por el oclusivo bilabial sordo más el aproximante lateral alveolar sonoro. Fíjense ustedes. El segundo contexto está constituido por el oclusivo velar sordo más el aproximante lateral alveolar sonoro. Recuerden ustedes que en la escritura este oclusivo velar sordo lo vamos a identificar porque va a haber una C, al menos en los ejemplos que les voy a dar a ustedes, ¿no? Y finalmente tenemos el tercer contexto de producción compuesto por el fricativo labiodental sordo más el aproximante lateral alveolar sonoro. Fíjense ustedes que la principal particularidad de los 3 contextos de producción atinentes al aproximante lateral palatal sonoro, la gran particularidad o el factor común de esos 3 contextos de producción es que todos presentan al final el aproximante lateral alveolar sonoro. Fíjense ustedes. Eso les va a ayudar, digamos, en el camino hacia la memorización
de los contextos. Bien, vamos a ver un ejemplo del primer contexto, que lo vuelvo a releer: oclusivo bilabial sordo más aproximante lateral alveolar sonoro. Pronunciación restituta de esta palabra, por favor. Sí, sí, está bien. Repítelo, por favor. Ujú. Bien. Bien. ¿Qué les comenté yo a ustedes? Como podrán observar, de este etimo se evolucionó a llorar en el castellano medieval y posteriormente, y de igual forma, a llorar en el español moderno. Fíjense ustedes que la forma medieval y la forma moderna son iguales. ¿Por qué? Porque la consonante aún pervive, ¿sí? Y se representa de la misma manera. Desde el punto de vista gráfico, se representa de la misma forma que la Edad Media, por medio de una doble L. ¿Qué les comenté yo a ustedes que ocurría con el semicerrado anterior a final de palabra en el caso de los infinitivos? Específicamente, por ejemplo, en un infinitivo de presente activo. ¿Qué ocurre con esa vocal al final de la palabra? ¿Lo recuerdan? Apócope. Apócope. ¿De quién? Del semicerrado anterior. Perfecto. Muy bien. Aquí sí entro yo. Si hacemos el análisis de derecha a izquierda o del final de la palabra hacia atrás, fíjense ustedes que, repito, si vamos de derecha a izquierda, nos conseguimos en primer término con el lateral alveolar sonoro. Lo tenemos aquí, ¿verdad? Lo logramos ubicar acá en la palabra. Y ese lateral alveolar sonoro va a estar precedido de un oclusivo bilabial sordo. Lo tenemos acá. ¿Sí o no? ¿Lo ven? Entonces, muchachas, ¿qué diremos allí? Evolución del grupo, lo mencionamos entre barras, constituido por el oclusivo bilabial sordo más el aproximante lateral alveolar sonoro al aproximante lateral palatal sonoro. A partir de estas dos reglas se explica este camino evolutivo que les presento acá. Estamos. Como habrán podido observar, ya desde hace un buen rato esto se ha tornado bastante repetitivo. El asunto es que dominen las reglas, tengan conocimiento de los contextos de producción y el trabajo se va a hacer solo. ¿Por qué yo lo hago de esta manera? Porque si yo las mando a buscar, por ejemplo, en biografía de una lengua, cómo se fueron dando estos procesos evolutivos, por ejemplo, cómo se fue dando el origen de cada consonante, o cómo, en qué momento de la historia de la lengua española se dio, por ejemplo, se dieron los cambios referentes a las vocales, y así sucesivamente. Si yo las mando a ubicar todas estas reglas dentro de la historia de la lengua española, se les va a hacer muy difícil. O sea, poder ubicar todo esto en un momento exacto. Por eso prefiero darles de esta forma las reglas, qué cambia a qué o qué llevó a qué, de manera tal que cuando les den una palabra en latín, ustedes puedan explicar cómo evolucionó en los términos adecuados, en los términos propios de la disciplina lingüística. Claro está, desde luego, estas normas que ustedes están estudiando no es que les van a servir para explicar la evolución del 100% de las palabras patrimoniales. No, pero sí les va a permitir explicar un buen grupo de casos. ¿Sí? Seguimos entonces. Segundo contexto de producción.
constituido por el oclusivo velar sordo más el aproximante lateral alveolar sonoro. Por favor, pronunciación restituta. Clambre. Bien. Que posteriormente evolucionó a llamar y luego a llamar. Fíjense ustedes que la forma medieval y la moderna es la misma. ¿Por qué? Porque la consonante aún se mantiene y la representamos desde el punto de vista gráfico de igual forma. Ya sabemos muy bien qué ocurre con la vocal semicerrada anterior a final de palabra, propia de los infinitivos. Bueno, de algunos, específicamente en el caso, por ejemplo, de los infinitivos en presente activo. ¿Qué pudieras decir acá, Ámbar, con respecto a esta vocal al final de la palabra? ¿Qué ocurriría? ¿De quién? De la vocal semicerrada anterior. Perfecto, muy bien. Tenemos entonces, ya casi entro yo, nos conseguimos con el contexto de producción. Fíjense ustedes, el que tenemos acá al comienzo de la lámina. Si vamos de derecha a izquierda, tenemos el lateral alveolar sonoro, lo vemos acá, precedido del oclusivo velar sordo, que como ustedes muy bien saben, ese oclusivo velar sordo en la mayoría de los casos va a estar representado por la grafía de la C. ¿Sí? ¿Qué vamos a decir entonces? Evolución del grupo constituido por el oclusivo velar sordo más el aproximante lateral alveolar sonoro al aproximante lateral palatal sonoro. No es más. María, tengo una pregunta tuya por responder en el chat. Más tarde te respondo. No había visto el mensaje. Mil disculpas. Por cierto, si por casualidad se les topa un video ahí extraño, muy bajo presupuesto, dicho sea de paso, en el canal en el que subo las clases, es porque allí también me va a tocar en el transcurso de los próximos meses subir algunas actividades de un diplomado que estoy haciendo. Pero como más nadie tenía un canal y dada la emergencia y el apuro, tuve que subir el video allí. Pero omitan eso. De todas formas, los videos de historia de la lengua y los de español de América están ordenados en dos listas de reproducción distintas. ¿Sí? Entonces no es que se les van a confundir los videos de ustedes ni con los de mi diplomado ni con los de español de América. Bien, finalmente y por fin llegamos al último contexto de producción de todos los que hemos estudiado. Y ese contexto está constituido por el fricativo labiodental sordo más el aproximante lateral alveolar sonoro. Bien. Pronunciación restituta, por favor. Ajá, muy bien. Que posteriormente evolucionó a llama y en el español moderno se mantiene la misma forma de la palabra porque la consonante se ha mantenido también. Tanto en su composición, en su composición fonética, en su realización fonética, como también en la manera de representarla desde el punto de vista gráfico. Por si no lo recuerdan, muchachas, llegó un momento de la historia de la lengua española y particularmente de eso se encargó la Real Academia a partir de 1713 de simplificar las llamadas grafías dobles o grafías geminadas, ¿sí? Entonces, cuando nos consigamos con una grafía geminada, bueno, grafías geminadas que también
surgieron de consonantes geminadas, pues, o sea, esas grafías geminadas tienen un origen fonológico, ¿no? Pero ya la Real Academia a partir de 1713 se encargó de simplificar, ya desde el punto de vista de la ortografía, simplificar el uso de estas grafías geminadas, que en la latinidad también referían a fonemas geminados. Bien, en este sentido, cuando nos consigamos con casos similares a este, vamos a decir que hay una simplificación de grafías geminadas. Eso es lo que vamos a decir. Vamos a indicar cuáles fueron las grafías que se simplificaron. En este caso había 2M, pero esas 2M deben estar dentro de esta especie de ángulos, porque esos ángulos indican que lo que está allí son grafías, no fonemas, ni fonos, sino grafías. Esa es la diferencia. Sí, repito, eh, se debe indicar cuáles fueron las grafías que se simplificaron, pero esas grafías se mencionan entre estos especies de ángulos que están acá. Yo sé que tienen un nombre, pero no lo recuerdo. En esa especie de ángulos. ¿Por qué? Porque esos ángulos nos indican que se trata de grafías, no ni de fonemas ni de fonos, sino de grafías. Me parece que Ana abandonó la llamada. Quién sabe qué pasó. Vamos a dar 2 minuticos a ver si ella se conecta y continuamos. Mientras Ana vuelve a la videollamada, les quiero comentar que el viernes las van a estar esperando a las 9 de la mañana en el departamento de lingüística para su evaluación. Repito, ese departamento, la oficina, está en el último piso del edificio A, cerca del decanato. Lleven lo necesario, lápiz, borrador, sacapunta y una hoja. Allá la secretaria se va a encargar de entregarles las preguntas. Hoy haremos la primera práctica de fonología histórica. El lunes haremos la segunda práctica. Ustedes van a tener una práctica asíncrona también, es decir, que van a tener 3 prácticas. Y al final de esas 3 prácticas, entonces vamos fijando fecha para la evaluación de fonología histórica. ¿Sí? Entonces ya vayan estudiando también. Vayan, no dejen atrasar contenido. Es lo que les quiero decir. Veo que Ana todavía no regresa, entonces vamos a continuar. En todo caso, quede el video en el canal. Volvió Ana, perfecto. Ana, quedamos donde tú te fuiste, justo. Visto ya lo que ocurre con las grafías geminadas, si continuamos con el análisis de derecha a izquierda, tenemos en primer término, nos conseguimos con un aproximante lateral alveolar sonoro, que lo tenemos acá, precedido de la consonante fricativa labiodental sorda. Bien, es decir, tenemos este contexto de producción que está mencionado acá en la parte superior de la lámina. ¿Qué diremos entonces? Evolución del grupo. ¿De cuál grupo? El constituido por el fricativo labiodental sordo más el aproximante lateral alveolar sonoro. ¿Y a qué evoluciona ese grupo? Al aproximante lateral palatal sonoro. Ello explica el paso de flamma a llama y posteriormente a llama. Bien, veo que ya copiaron, que no tienen más nada que copiar. Entonces, ahora sí,
me voy a retirar de esta presentación que estoy proyectando y nos vamos entonces a la práctica. Hoy haremos entonces nuestra primera práctica